En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en tu presencia, Señor, porque donde dos o más se reúnen en tu nombre, allí estás tú, te pedimos que nos des un corazón valiente para confesarte, para amarte, para seguirte. Te pedimos, Señor, que vivamos la fe encendidos por tu Espíritu Santo y no cayéndonos por las esquinas, ni pusilánimes, ni acomplejados, sino con el gozo, con la alegría de saber que tú estás ahí, que eres nuestra fuerza, que eres nuestro vigor y nuestra alegría, y que nada se escapa de tu providencia. Amén. Bueno, y hoy nos va a parecer esto fenomenal de la providencia. Ya veremos si los otros 2 días, los 2 episodios que nos van a quedar de los Macabeos son de mis preferidos. Es para que no os borréis ahora. Pero bueno, empezamos con el segundo libro. No sé si le habéis echado un vistazo. Y uno espera que el segundo libro de los Macabeos sea continuación del primer libro de los Macabeos. Pues no. Si lo habéis leído, os habréis llevado una sorpresa. Son 2 obras independientes que presentan la misma historia desde ángulos diferentes. El primer libro de los Macabeos hablaba de la historia sucedida entre el 175 y el 135 a.C., y 2 Macabeos lo mismo, desde el 175 igualmente al 160, ¿vale? Trata de lo mismo, de la oposición a las costumbres griegas y paganas, la lucha de los judíos contra la helenización, lo mismo. Pero vamos poco a poco, vamos recordando y luego vamos innovando. ¿Qué nos habíamos encontrado? Que muere Alejandro Magno y sus sucesores, que se llaman de ese nombre tan raro, ¿verdad? Diádocos, se habían convertido en rivales. Normal. Desaparece un gran caudillo y los que están allí a su servicio quieren quedarse todos con toda la tajada, ¿no? Quedan 3 reinos, el reino macedonio, los de Egipto, que se llaman lágidas, y estos, los nuestros, los de Siria, que se llaman seleucidas. Bueno, ¿qué pasa aquí con Jerusalén? Pues que se queda en el sector seleucida. Pero claro, sabéis que siempre están ahí las luchas con Egipto, ¿vale? Entonces, vamos a tener no solo a los seleucidas, sino a los ptolomeos, que no sé si os suenan, ahí compitiendo, cambios de gobierno, idas y venidas. Bueno, ¿de qué hablan los 2 libros? Pues los 2 de la lucha por la defensa de la fe. Mirad, esto hoy en día no nos pilla tan raro. Hoy para tener fe hay que tener un poquito de valor. Dicen, ay, no, ser cristiano es para gente ñoña, ¿no? Que canta cancioncitas, lloriquea y no tiene agallas para afrontar la vida y... Uy, no nos confundamos. Hace falta tener vigor, tener valentía para ser cristiano y seguir costumbres cristianas que van siendo ahora mismo un poco contraculturales. Entonces, hace falta ser valiente y hace falta tener personalidad. Y es lo mismo que pasó aquí de una manera como más cruenta. En esa lucha por la defensa de la fe destaca un sacerdote que se llama Matatías, que es el que empieza. Y sus hijos, Judas Macabeo, que es el que da nombre a los libros, y sus 2 hermanos, Jonatán y Simón. Bueno, las 2 obras son de 2 autores desconocidos. Otra cosa importante para nosotros, ¿verdad? Que ponemos el nombre en todos lados. No podemos soportar haber hecho algo y que no se sepa que he sido yo el que lo ha hecho. En la palabra de Dios esto es muy distinto. Y el segundo libro, que es el que vamos a ver, después de unos preliminares que ahora explicamos, cuenta la revolución macabea, unas cuantas victorias de Judas y termina con una breve conclusión, ¿no? Os conté ya el otro día que estos libros para los judíos son apócrifos, es decir, no son considerados libros sagrados. Sin embargo, son una referencia del judaísmo en la historia, son muy importantes desde el punto de vista histórico. Os voy a dar pistas para la lectura, porque haremos un vuelo rasante, no tan rasante como en el primero Macabeos, ¿no? Pero también. Lo primero, lo que os he dicho, que no es continuación del primero de los Macabeos. De hecho, 2 Macabeos
está escrito antes que 1 Macabeos. La historia que cuentan es paralela. Este va a contar desde Seleuco IV, que es el predecesor de Antíoco IV, que es el protagonista del otro libro, ¿no? Narra en total como unos 15 años. ¿Y qué os habéis encontrado si lo habéis ojeado un poco? Que este es distinto, es menos, entre comillas, histórico y más teológico. Tiene un lenguaje más ampuloso, más rebuscado, más rimbombante. Parece el lenguaje más de un predicador que el de un historiador. El que lo escribe, el autor, es mejor conocedor de las instituciones griegas y de los personajes de la época que el que escribió el otro libro. Entonces, nos da más detalles y lo hace de una manera más certera. ¿Qué se sabe de él? Pues que es un judío de Alejandría y que está vinculado al grupo de los fariseos. ¿Y para qué escribe este libro? Para agradar, para edificar, para emocionar, para que los lectores tomen conciencia de la santidad del templo y de quién habita ese templo, ¿no? Nos pasa un poco con este libro como con el Apocalipsis, que si no lo sabes leer, es un libro de susto. Si lo sabes leer, los cristianos leían el Apocalipsis para animarse mutuamente. Pues esto es lo mismo, pero con los judíos. Bien, el protagonista, bueno, antes de eso, tiene un atrevimiento, o sea, tiene una característica muy importante y es que va a presentar la persecución, atentos, como misericordia de Dios, no como castigo, sino como misericordia de Dios, perdón, que corrige a su pueblo antes de que la medida de su pecado quede colmada. Esto es como cuando un profesor en clase te echa la bronca a medio curso, o te pone un castigo o te hace un examen y te hace ver lo mal que vas a medio curso para que reacciones y termines bien el curso. Y no se espera al final de curso. Pues esto, algo así, la persecución es una misericordia de Dios que te avisa que estás lejos, que me has abandonado, que estoy aquí, ¿no? Aunque su carácter es de historia religiosa, tampoco, como os decía antes, se puede menospreciar su valor histórico. El verdadero protagonista de este libro, vamos a ver muchos protagonistas espectaculares, pero el verdadero es Dios. Dios creador, siempre fiel y justo. ¿Y para quién está escrito? Pues para los judíos de Alejandría, porque han sido dispersados por la persecución, para que se sientan comunidad con los judíos de Palestina y para que celebren con ellos las mismas fiestas. Este libro tiene afirmaciones muy importantes y como muy valientes y muy adelantadas a su tiempo. Afirmaciones, de hecho, sobre la vida eterna. Los judíos no tienen concepto de la vida eterna. Por eso toda su moral deuteronómica de pues si solo tenemos esta vida y Dios es bueno y justo, y ciertamente lo es, pues si eres bueno te irá bien, si eres malo te irá mal. Es la sabiduría que pone en duda el libro de Job, cuando Job es un justo y resulta que sufre, enferma, pero sus amigos le dicen, pues algo habrás hecho mal. Si estás enfermo, si has perdido tu hacienda, es que algo has hecho mal. Si estás mal, es que has hecho algo mal. ¿Y de qué nos va a hablar este libro? Nos va a hablar de la vida eterna, de la resurrección de los muertos, de las sanciones de ultratumba, de que se puede orar por los difuntos, pidiendo para ellos el perdón. Nos va a hablar de la resistencia de los mártires, de su mérito, de su victoria contra el poder del mal. Dices, mártir, es decir, lo han matado, es decir, ha perdido. No, no, no. Precisamente ha salido victorioso, ha llegado en la confesión de su fe y su amor a Dios hasta el final. Y lo que os decía, la persecución como misericordia. Bueno, seguimos adelante. Va a empezar con unas cartas. El género epistolar ya lo conocemos en la Sagrada Escritura, porque todos los domingos que vamos a misa, ¿verdad?,
hay 2 lecturas y la segunda lectura suele ser de San Pablo. Ahora pronto empezará las lecturas de Pascua y en Pascua vamos a leer los Hechos de los Apóstoles. Pero si no, la segunda lectura de San Pablo a los Romanos, de San Pablo a los Efesios. El género epistolar es un género que ya conocemos, muy asumido. Va a escribir porque ya os decía, hay colonias judías y quieren mantenerse como un solo cuerpo. Hay 3 centros judíos. Uno está en Palestina, otro en Egipto y otro en Asia Menor. ¿Qué ocurre? Que los judíos que se educan fuera del centro neurálgico de la fe, tienen una educación como con un judaísmo más abierto. Los que están allí, en Jerusalén, tienen un judaísmo más estricto. Bueno, ¿qué nos van a contar estos libros? Lo que os decía, la rebelión contra las potencias extranjeras. La potencia extranjera lo que quiere es imponer un panteón. Y los macabeos van a decir que no, y que no. Y son modelo de resistencia y de fidelidad. ¿Cómo puedo yo ser fiel a Dios? Pues muchas veces resistiendo. Eso es la fortaleza. En medio de la tentación, teniendo el mal al alcance de la mano, teniendo la pereza, la comodidad o la traición, resistir, mantenerme en el bien. Eso es la fidelidad. Bueno, va a empezar haciendo con una carta. Hay una primera carta y una segunda carta. La primera, que es muy bonita, hace alusión a una carta anterior que desconocemos. Tú dices, vamos a ver, qué poco claro está todo esto. Y es que tenemos una mentalidad europea de ciencias y de medidas y queremos tener todo claro, todo ordenado y todo en nuestro esquema mental. Y la Biblia, Dios, no nos deja. Y aquí tenemos el segundo libro de los Macabeos escrito antes que el primer libro de los Macabeos. Cosa que a nosotros es, está desordenado. No, está puesto así porque tiene que ser así. Vimos al principio la revolución macabea como en las altas esferas, que acaba aquello con guerras, corrupción y demás. Y ahora vamos a profundizar. Entonces, primero vemos lo de fuera y después vemos lo profundo. Está bien ordenado. Bueno, hace alusión a una carta anterior, ¿no? Y que sabemos que está escrita en una época difícil. Qué bonito, ¿no? Que se escribían. Y nos habla de Jasón, que es un sumo sacerdote del 172 a.C. Es el malo de los malísimos. Pagó a Antíoco IV para ser sumo sacerdote. Construyó un gimnasio en Jerusalén y duró, ¿cuánto? Hasta que otro pagó más que él. Hemos comentado últimamente en las noticias, ¿no?, que hay gente, ¿no?, del mundo del cine, del mundo que como que ha tenido unas declaraciones en contra de la Iglesia. Yo sigo mirando a esa mujer, es una mujer con cariño y con misericordia, porque yo vivo dentro de la Iglesia, la conozco, amo a la Iglesia, la tengo llena de hermanos. Es el lugar donde Dios derrama sobre mí su gracia a raudales. Y esa pobre mujer no tiene esto. Vive en el mundo del cine, en el cual el día que llega otra más joven, más guapa, más talentosa o no que tú, te hace a un lado y ya está. Porque eres uno que pasó. Yo no, yo estoy en una familia en la que el Señor me mira y me ama de una manera única, ayer, hoy y siempre, ¿no? Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. Bueno, este Jasón compra el sumo sacerdocio. Vamos a ver que en la historia hay muchos Jasones, muchos prevaricadores. Y la Escritura, cuando nos cuenta estas cosas, no está bendiciendo esta actitud, ni las mentiras, ni los intereses, ni las corrupciones, obvio, pero tampoco las oculta, para que sepas, para que conozcamos que en mitad de la perversión a la que conduce el egoísmo del hombre, Dios es más grande. A Dios no se le escapa nada, nada le da igual y el bien vence. Y esto en el Antiguo Testamento, tanto más en el Nuevo, que es
en el que vivimos, ¿no? Nos ayuda a ver cuando leemos libros y aventuras como las de los macabeos, que otros han pasado dificultades parecidas a las nuestras, de tener que defender su fe. Y ellos hasta con la vida. Y en lugar de miedo, han permanecido fieles, alegres, valientes y firmes en la verdad. Con lo cual es un ejemplo para nosotros. También les quiere recordar esta primera carta que celebren la fiesta de la dedicación, la fiesta de la Hanukkah, de la dedicación del templo, porque los macabeos lo que hacen, que ahora nos lo contarán y que ya lo sabéis del primer libro, es volver a consagrar el templo que había sido profanado. En el mes 9, en el de Kisleu, nuestro diciembre, ¿veis ahí? Hanukkah, la dedicación. Es el mes de Tisri para ellos. Bueno, pues, ¿por qué os destaco esto? Porque estamos unidos en el sufrir. Ellos están unidos en el sufrir, también en el celebrar. Y les dice unas cosas preciosas, que a todos os infunda deseos de adorarle y cumplir su voluntad con corazón grande y ánimo generoso, que abra vuestro corazón. Les dice cosas muy bonitas. Qué precioso, ¿verdad? Escribir así y decirse esas cosas. Qué precioso. Y el pueblo de Dios que reza unido se mantiene unido. Nosotros ahora no nos escribimos cartas, ¿verdad? Y si nos las escribimos, pues puede que no digan eso. Yo no sé de qué habláis en las cartas que escribís. O cuando te escriben los del banco, ¿verdad? Estimado cliente. Y te sientes súper estimado, ¿verdad? Bueno. Y luego también os invito a pensar, ¿qué pedimos para los demás? Pido para ti, y ellos dicen aquí, que Dios te llene de bendiciones, que recuerde su alianza con Abraham y te bendiga. ¿Qué pedimos para los demás? ¿Qué le pedimos a Dios cuando te pido por mi hijo, por mi hermano, por mi sociedad, por mi familia, por mi parroquia? ¿Qué pedimos? Que aprueben los exámenes, que tengan un trabajo. Ellos dicen cosas preciosas, que Dios os infunda deseos de adorarle, con corazón grande y ánimo generoso, ¿no? Bueno, bien. Os he puesto esta lámpara que, si veis, tiene 9 brazos. El del centro se llama diácono o servidor, y de ese se encienden todos los demás. ¿Por qué? Porque cuando Judas Macabeo inaugura el templo, hay un milagro, ¿no? que luego volverá a explicar. Bueno, vamos a avanzar, pero esta no es la menorá, el típico candelabro de 7 brazos que es representativo de la nación de Israel, ¿no? No, no, este es de 9 y hace alusión a esta fiesta tan importante que a día de hoy los judíos siguen celebrando. Bueno, hay una segunda carta. Bueno, la segunda carta narra la muerte de un rey de una manera poco precisa, que puede que sea Antíoco III. Y nos muestra lo que el pueblo está viviendo en ese momento, porque está diciendo a Dios, reúne a los dispersos, da libertad a los que están esclavizados. ¿Qué nos está diciendo? Pues que están dispersos, esclavizados, despreciados y abominados. Así están viviendo, rechazados. Y dentro de la carta, de manera espontánea, según va hablando, pide al Señor, Señor, guarda tu heredad y santifícala. Bueno, guarda tu heredad, Señor, y santifícala. Guarda a mi familia, Señor, y santifícala. Bueno, ¿qué es lo que cuenta? El milagro del fuego sagrado. Si lo habéis leído es muy gracioso, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad?, en los que pones la radio y no hacen más que hablar del petróleo. Llegan, restauran el orden sagrado de las cosas y tienen que encender el fuego sagrado. No tienen con qué. Y encuentran, excavando en la profundidad, un líquido negro como pegajoso. Entonces, no saben qué hacer, untan todo el sacrificio, lo que tenían que quemar, con aquel líquido, y de manera espontánea, con el sol, empieza aquello a arder. Es muy gracioso. Anda, mira, descubrieron la existencia del petróleo.
Estas cosas son muy graciosas, ¿no? El fuego sagrado. ¿Qué sucedió en la época de Nehemías? Bueno, ¿de qué se trata? De recordar y destacar la importancia del templo. ¿Qué es eso? La importancia de Dios en el centro de tu vida. Mira, si Dios deja de ocupar el templo que hay en tu interior, otra cosa lo ocupará. Y si otra cosa ocupa el centro de tu corazón, tu vida entera se resquebraja, todo tu ser, ¿no? Entonces, se trata de recordarles, pon de nuevo a Dios en el centro, ¿no? Y celébralo. Y el pueblo vuelve a conocer la felicidad cuando Dios vuelve a estar en el centro. Y la fiesta dura 8 días, porque la luz, tenían como para un día, dura 8 días. Así que el 14 de diciembre del año 164 a.C., a los 3 años exactos del día de su profanación, Judas Macabeo restaura el templo, ¿no? Quita toda la simbología pagana, toda, y pone todas las cosas en su lugar. Bueno, vamos a seguir avanzando. Pasaríamos ahora al capítulo 2. ¿Qué nos encontramos en el capítulo 2? Con Jeremías. Supongo que os suena Jeremías. En la historia que vamos viendo van sucediéndose profetas. ¿Qué hacen los profetas? Corrigen y alientan al pueblo. Si tuvieras que escribir al profeta de un modo, no sería un político, ni un predicador, ni un profeta, es una madre. Que cuando te ve espachurradito y mal y que te sientes fatal, te dice, venga, ánimo, venga, levanta, venga, tú puedes. Y cuando te ve subidito, ve que te lo está saltando toda la torera y que hace, te dice, oye, cuidadito que no vas bien, por ahí no vas bien. Tienen esa labor de madre. Y el profeta que Dios envía en este tiempo, porque Dios nunca nos deja sin un asidero. Y fueron los jueces en su momento, son los profetas, pero siempre nos ofrece un asidero. Este fue Jeremías. Jeremías habla a los deportados. A Jeremías se le atribuye también, además del libro que lleva su nombre, del profeta Jeremías, que lo escuchamos en la primera lectura a veces en misa, también el libro de las lamentaciones. No sé si habéis oído alguna vez decir, déjate de lamentaciones jeremaicas, porque escribe el libro de las lamentaciones, que ciertamente es un poco cenizo, ¿no? Pero tiene partes muy bonitas. Y también se le atribuye una carta del capítulo 6 del profeta Baruc. Bueno, Jeremías, ¿a quién habla? A los deportados. ¿Y de qué les habla constantemente? Del lugar santo, de la ley. Jeremías les da la ley de Dios, es lo que hace el profeta. Y les dice, no olvidéis los preceptos del Señor, no olvidéis la ley del Señor para que no os alejéis de su corazón. Y esto se puede mandar. ¿Se te puede ordenar que no te olvides de algo? Pues claro, tenemos que llevar las riendas de nuestro ser, que ser dueños del conjunto de nuestra persona. Y ahí dentro hay muchas cosas y nosotros hemos de llevar las riendas. Están los pensamientos, están los sentimientos, están los recuerdos, está la memoria. Este es el pueblo de la memoria. Y aprende a utilizar la memoria para no olvidar, siempre recordar y agradecer las maravillas que Dios ha hecho en su vida y las repiten constantemente. Cuando quieres recordar algo, lo tienes que cuidar dentro de tu memoria. ¿Qué quieres recordar? ¿Y qué no quieres recordar? Porque tienes la llave la tienes tú. ¿Qué es lo que quieres recordar? Esto. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo lo procuras? Porque si no, claro, se me olvidó. Me he ido alejando de Dios y me he olvidado de estas cosas. Eso lo oigo muchísimas veces en las confirmaciones de adultos. Me he ido alejando de Dios, me he ido olvidando de estas cosas. Bueno, pues Jeremías, no te olvides de Dios, no te olvides de sus cosas. Utiliza la memoria para tu salvación, para tu bien, para tu edificación interior, para relacionarte con Dios. Ayúdate de aquello que te pueda servir. Pon una cruz, como se ha hecho toda la vida, en la cabecera de tu cama
o quien le encanta al niño Jesús tiene un belencito ahí puesto todo el año, o una postalita, o una cruz en el bolsillo, que cuando metes la mano la tocas, puedes ir por la calle agarrado a Cristo, ¿no? Muchas maneras, cada uno que se conoce sabe cuáles le vendrían bien o no, ¿no? ¿Qué más nos dice Jeremías? Porque se lo dice a los deportados y nos lo dice a nosotros. No os desviéis contemplando los ídolos de oro y de plata, porque hay tantas cosas, ¿no?, que nos deslumbra el lujo, el oropel, los adornos. Y Jeremías advierte, vete a lo importante, vete a lo importante. Y no apartes tu corazón de la ley. Muchas veces nos quedamos con las cosas recompuestas, recomplicadas y retorcidas. Y la verdad es mucho más simple. Es tan simple que nos resulta difícil, por eso, porque nosotros somos complicados. Y que no aparten el corazón de la ley. Estamos hablando de que la ley no es una lista de normas que yo cumplo fríamente y a veces enfadadamente, ¿verdad? No, en la ley tengo que tener puesto el corazón. Amar a Dios, amar lo que Él me ha dejado, ¿no? Amar su ley. Bueno, que no aparten de la ley sus corazones. Y también les cuenta que antes de que el enemigo robe el arca, Jeremías entra en el Sancta Sanctorum, lo saca, lo lleva hasta el monte Nebo, que fue desde donde Moisés contempló la Tierra Santa, la Tierra Prometida, antes de entrar, y allí lo esconde en una cueva. Sus seguidores van detrás para marcar el lugar y después poder encontrarlo, y ya no encuentran el lugar. Entonces, el arca desaparece de manos de Jeremías antes de la deportación y no vuelve a aparecer. En tiempos de Jesús, en el Sancta Sanctorum no había arca. Estaba vacío, era el lugar de la presencia de Dios, pero el arca lo escondió Jeremías y no volvió a aparecer. A mí siempre me ha asombrado que el que escribió Indiana Jones conociera esta historia, ¿verdad? Bueno, a continuación, como os decía al principio, hace dos cosas. Uno, les habla de la biblioteca. Jeremías les habla de la biblioteca, que los libros son importantes, sobre todo aquel tiempo en el que no era tan fácil ni escribir ni leer, ni conservarlos. Y los cuidaban muchísimo y los transcribían, los copiaban en pergaminos, con todo el dinero que eso suponía y lo que costaba. Y ahora que todos podemos tener Biblia, pasar tiempo inclinado sobre ella, ¿no?, dejar que la palabra de Dios vaya entrando en nuestro interior, pues no lo hacemos, pues no lo hacemos. Bueno, pues que esto nos sirva también, precisamente a nosotros que estamos aquí, no, pero que lo sepamos y cómo esto que hacemos agrada a Dios y nos acerca a Él. Y además de hablar de los libros sagrados, de su biblioteca, les dice, bien haréis en celebrar estos días, el Dios que salvó a todo su pueblo y que a todos otorgó la heredad, el reino, la santidad. Bueno, bien haréis en celebrar. A Dios le gusta que celebremos, que nos alegremos del bien que recibimos de Él y lo compartamos con los que tenemos alrededor, que celebremos juntos entre nosotros y con Él, que vivamos una vida de alegría y de bien. ¿Y qué hacemos? Menudas broncas montamos en las comuniones, menudos desatinos en las bodas, en los bautizos, Nos deja celebraciones envueltas de Dios en la liturgia para celebrar con un gozo sobrenatural y nosotros, bueno, conozco un sacerdote, que a ver si no se me escapa el nombre, que, bueno, pues lo que pasa en esta época, ¿verdad? Que los niños, los ensayos, las primeras comuniones, entonces él ya le estaba diciendo a las madres, mirad que tanta insistencia en el vídeo, en el traje, estáis turbando a los niños y quitándoles la atención de lo que es lo verdaderamente importante. Que no, que sí, que la foto, que le pongas a los niños aquí, que si en el altar, que si no, porque la foto, porque el vestido, porque el traje, porque yo en no sé qué banco, porque en el banco cruzado para verle de lateral y poder al niño tal. Entonces, era un sacerdote con genio. Entonces, tanto le insistieron, tanto dieron la brasa, tanto pusieron a los niños, bueno,
Llevan a los niños el sábado, la comunión el domingo, al ensayo general. Dejaron allá a los niños, se fueron a tomar algo, celebró la misa con los niños allí, que ya se habían estado preparando porque habían ensayado, celebró la misa y les dio la comunión. Y les dijo, ahora le decís a vuestras mamás que no hace falta que vengáis mañana, que ya habéis hecho la primera comunión. Bueno, le tuvieron que cambiar de destino, pero todos le admiramos. Y los que estáis ahí sabéis quién es, sabéis que es un tipo admirable. Y después de esto, aún le preguntaban y él decía, pero los niños recibieron a Jesús con tranquilidad y con intimidad en chándal. Y tranquilitos, comulgaron y le dedicaron unos momentos de oración preciosísimos. Y al día siguiente hicieron la segunda comunión. Bueno, pues tenemos que revisar y que renovar nuestras celebraciones, nuestro celebrar con Dios entre nosotros. ¿Cómo celebro? ¿Qué celebro? ¿Por qué? ¿Qué salvo en las celebraciones? ¿No? Bueno, y a continuación, pues hay ahí un prefacio del autor que nos explica, fijaos que todavía no ha empezado el libro, ahora empezaremos con la historia de Heliodoro, que las acciones de Judas Macabeo y sus hermanos las recoge escritas un tal Jasón de Cirene en 5 tomos. Jasón de Cirene es uno de los historiadores judíos que más estudian cuando estudia Sagrada Escritura, cuando estudias historia, porque es un gran historiador de aquellos tiempos. Bueno, las recoge en 5 tomos, pero dice, tantos datos, eso se deja para el historiador. Nosotros lo que queremos comprender no son los datos históricos, lo que queremos captar, sino la historia. Y entonces empieza en el capítulo 3, ¿no? Con la historia de Heliodoro. A ver quién es Heliodoro. Ahí os he puesto un cuadro de los museos vaticanos. Uno, cuando va leyendo la Biblia, cuando la va conociendo, cuando se va introduciendo con cariño y con calma en sus historias, empieza a comprender mejor el corazón de Dios, su propio corazón, la historia de la humanidad y también las iglesias que visita. También las iglesias que visita. Mucha iconografía, muchas esculturas. Entonces, si vas a los museos vaticanos, ahí tienes en los frescos de la Sixtina la historia de Heliodoro, que es ese que está ahí en el suelo y que le está pateando el caballo, ¿vale? Bueno, ahora vamos con la historia de Heliodoro. ¿Qué es lo que ocurre en esta historia? Pues que viven tranquilamente en Jerusalén. En Jerusalén hay paz porque hay una persona que es el sumo sacerdote Onías, que guarda las leyes y aborrece el mal. No nos hacemos ni idea del bien que puede hacer en su entorno una sola persona, pero santa. Y si a lo mejor estás escuchando esto, es porque a quien llama el Señor a ser esa persona santa, que es alivio de su entorno, eres tú. Esa manzana sana que la pones en el canasto de manzanas podridas y sana a las otras manzanas, ¿no? Eso es un santo. Pues así, este sumo sacerdote, que se llamaba Onías, aborrecía el mal, la mentira, la calumnia y la falsedad. He ahí su santidad, ¿no? He ahí. Esto es importante porque si yo os pregunto, ¿tú aborreces el mal? ¿Te gustaría erradicar de la tierra la violencia, la maledicencia y las guerras y los enfrentamientos? Pues vamos, todos nos levantamos y decimos, sí, claro que sí. Pero si te digo, vale, pues muy bien, vamos a empezar. Perdona a tu cuñada o a tu jefe que te ha tratado así, o a esa persona que te está haciendo la vida imposible o te la ha hecho o te ha hecho mucho daño, a que ya nos resulta más difícil y no tenemos tan claro ese deseo de extirpar la violencia radicalmente del mundo, porque la llevamos ahí dentro. Aborrecemos el mal, pero a veces
menos de lo que deberíamos, o solo por un ladito, pero por el otro ladito me guardo mis escapes de ira, mi derecho a rencor o a quién sabe qué no. Entonces, importante el bien que puede hacer, aunque solo sea una persona, que de verdad vive con santidad, que guarda la ley de Dios en su corazón, que aborrece el mal o que trabaja por aborrecerlo. ¿Y cuánto mal puede hacer una sola persona? Puede hacer mucho bien una sola persona, también mucho mal. Simón, el administrador que vamos a ver ahora en esta historia, es judío, de la tribu de Benjamín. Es decir, el daño no nos va a venir de fuera muchas veces, nos va a venir de casa. A los niños cuando les pregunto, ¿y quién asesinó a Jesús? Los romanos. Los romanos fueron el brazo ejecutor. Fueron los judíos los que le entregaron a la muerte. Fueron los suyos, ¿no? Bueno, ¿por qué, ¿por qué esta historia? ¿De qué nos va a hablar? Pues de dinero. Me decía una hermana, los macabeos, guerras, 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 ¿verdad? El telediario. ¿Y por qué la guerra? Porque estamos defendiendo principios, porque ¿cuál es el fondo real? El egoísmo del hombre, el dinero, la avaricia, la mentira, la guerra, van muy unidas. Yo cuando veo estas cosas, bueno, os cuento la historia por si no la habéis leído. ¿Qué es lo que ocurre? Onías es un sumo sacerdote muy bueno, pero Simón, que es el administrador de los dinerillos, tiene un desencuentro con él porque no está de acuerdo en alguna de sus normas o en su manera de llevar las cosas. ¿Qué hace? Como no está de acuerdo con él, para castigarle, va donde el rey enemigo y le dice, dentro del tesoro del templo de Jerusalén hay muchísimo dinero, muchísimo, y muchísimas riquezas. Lo que pasa es que el sumo sacerdote te lo oculta. Eso hace Simón, y lo hace para vengarse, o sea, del sumo sacerdote porque han reñido. Y han reñido por cuestiones de dineros, porque es el administrador, pero el que manda es el sumo sacerdote. Bueno, en resumen, ¿hemos inventado algo? No, no. Y lo que no hemos hecho ha sido mejorar. La escritura nos muestra constantemente, y aquí también, el contraste entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte, entre los hijos de la luz, nosotros, los que seguimos al Señor, que somos muchas veces desastrosos, y los de las tinieblas, que no es que sean desastrosos, es que son malvados. Así que ocurren cosas malas. ¿Qué hace el rey? Decir, ahora mismo mando a Heliodoro, que es uno de sus generales o de sus capitanes, uno de sus soldados de confianza, a que me traiga todo ese dinero del templo de Jerusalén, a que lo profane, porque me han engañado. Pues pasan cosas malas, pero ¿podemos decir que Dios es malo o somos nosotros? Fijaos además, estamos en una sociedad que va quitando a Dios. Pues si el malo era Dios y le hemos quitado, entonces ya nos tendría que ir muchísimo mejor y ser todos muchísimo más buenos, porque Él nos quita la libertad y es el que castiga y hace cosas malas. ¿Y qué tenemos en una sociedad que se va secularizando? Nos va mejor. Nuestra sociedad, al apartar a Dios, es más atea, pero es más humana. No, no quitemos a Dios de nuestras costumbres, porque es Él quien pone un límite al mal. Y el mal que realizan los malvados, que eso también es pues escandaloso para nosotros, en un lugar donde la gente es buena y no se defiende, es devastador. Y lo hemos visto en la iglesia muchas veces, ¿no? Es devastador. Uno malo, el daño que hace. Pero ante Dios tendrán que responder. El caso es que no había tanto dinero en el templo y lo que había en el templo era para sustentar a huérfanos y a viudas. Pero aparece Heliodoro, en principio como de visita oficial, y a continuación explica a lo que viene. Vengo a por el tesoro del templo. Bueno,
todo el mundo angustiado, todo el pueblo sale a la calle, alza las manos al cielo, se viste de sayal y de ceniza, profanar el templo, ¿eh? Con lo que costó remontar y volver, con el agravio que eso supone a Dios y a los más pobres. Todo el pueblo, todos a una, unidos en la oración y en la penitencia. A mí ahora siempre en Cuaresma me da por pensar aquella época de España que yo no conocí, pero en la cual cuando llegaba la Cuaresma se cerraban los bares. De modo que así se ayudaba externamente a vivir lo que había que vivir internamente. Ahora yo salgo en la procesión de Corella, suelo salir los viernes, el Viernes Santo, y miro pues con muchísima pena. Hay una zona de la procesión que la gente está más centrada, en silencio, bueno, están mirando con curiosidad, pero con respeto. Y hay una zona que es absolutamente turística. Están allí en pleno Viernes Santo con una cervecita y unos torreznos viendo pasar los pasos. Pues no ayuda y sí ayuda. Yo desde detrás voy encapuchada, desde detrás de la capucha rezo por ellos, ¿no? ¿Cómo miras sin ver? ¿No? ¿Cómo miras sin entender? Y rezo por ellos, eso que salen ganando. Bueno, pues bien, todo el pueblo angustiado y unido en la oración. Los sacerdotes postrados, vestidos de sayal. Y cuenta que el sumo sacerdote, si lo habéis leído, dice, el ver la figura del sumo sacerdote llegaba a partir el alma, pues su aspecto y su color demudado manifestaban la angustia de su alma. Aquel hombre estaba embargado de miedo y su cuerpo temblaba, mostrando así a los que le contemplaban el dolor que había en su corazón. Si yo os leo esto sin deciros que es Onías el sumo sacerdote porque viene Heliodoro, podríamos estar hablando de Jesucristo en Getsemaní, demudado, angustiado, temblando, dando así a entender a los que le contemplaban el dolor que había en su corazón. Bueno, es muy bonito, es una prefiguración, ¿no?, de Getsemaní. El verdadero sumo sacerdote es Cristo. Y nosotros decimos, vamos a ver, el sumo sacerdote ahí hecho un mar de angustia y todo el pueblo también, y Dios lo va a solucionar. Entonces, ¿por qué no les ahorra esa angustia? Viene, lo soluciona y nos ahorramos todo este tiempo intermedio. Pues porque lo va a solucionar con ellos. Dios no es uno que yo hago todo mal y luego voy y le digo, quítame las consecuencias. ¿Qué pasaría si eso ocurriera? Que yo volvería a hacer el mal, porque como no pasa nada. Pero Dios no hace eso porque el mal nos hace un surco en el interior y nos deja ver y sentir ese surco para que comprobemos lo que ocurre, ¿no? Fijaos, cuando yo estaba en prácticas, todavía estaba estudiando la carrera, llegaban a urgencias, eso es de toda la historia, ¿verdad? A veces compañeros, de hecho, pues que se habían quedado inconscientes porque habían bebido de más, habían salido de fiesta y los traían los compañeros y te lo dejaban allí en urgencias en un estado penosísimo. Y hubo durante un tiempo una sustancia que inyectabas, el paciente se despertaba y anulabas en su cerebro los efectos del alcohol, con lo cual se despertaba sereno, estaba bien, no se encontraba mal, no estaba ni borracho ni mareado. Entonces les ponías la inyección y salían por su propio pie. Y volvían a las 2 horas con un coma etílico, porque se encontraban bien y volvían a beber. Dios es Padre, Dios nos educa, Dios sabe lo que hace. Y muchas veces el no borrar las consecuencias de nuestros actos y que nos están haciendo sufrir es el bien que necesitamos para no ponerlo todavía peor. Dios va a reconstruir con los hombres la historia que los propios hombres han mancillado, pero la va a reconstruir con ellos. Tanto nos estima y tanto confía en nuestra dignidad que no nos trata como a tontos,
de tú lo rompes, yo te lo arreglo y te lo vuelvo a dar, sino no, vamos a arreglarlo. Tú vas a colaborar conmigo y yo contigo en una nueva creación. No quiero vasallos, sino hijos, amigos. Quiero caminar juntos. Dios no es un profe que te aprueba para que te quedes contento. ¿Has suspendido? Bien, pues vamos a sentarnos tú y yo, vamos a repasar la materia, te voy a enseñar las matemáticas que no sabes para que te presentes al examen y lo apruebes tú. Eso es lo que hace Dios en nuestra historia. Bien, lo que os decía, Él no quiere esclavos ni empresarios, somos su familia. ¿Y por qué ocurre todo esto? Porque respeta nuestras decisiones. Nos respeta más que nosotros a nosotros mismos. Y luego, por otro lado, el leer la conmoción de la ciudad, la angustia del sumo sacerdote, de todo, nos hace pensar que la angustia nosotros le atribuimos, cuando estamos angustiados, pues es que no estoy viviendo esto bien, es que no estoy teniendo fe suficiente, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué decimos eso? Si Jesús en Getsemaní sintió miedo, pavor, tristeza, angustia. La angustia forma parte de las decisiones cotidianas. Es una reacción humana a las circunstancias desde que los hombres decidieron romper con Dios. Antes no había angustias. Bueno, y luego, ¿sabéis qué os lo digo? De las veces que he estado en Liberia y allí no llevamos la primera vez y nunca más psicofármacos. ¿Por qué? Porque no los utilizan. Porque no los utilizan. Porque gestionan la angustia en lugar de taparla. Nosotros la tapamos y acabamos por nunca gestionarla. No me refiero a los casos en los que esto adquiere un rango patológico y hay que tratarlo, sino que voy a hacer un examen ansiolítico, voy a tener una entrevista de trabajo ansiolítico, voy a casarme ansiolítico. Vivimos todo atenuado y perdemos la capacidad de gestionar la angustia, que es una reacción interior que hay que vivir y gestionar y crecer en ella. Así que cuidado, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Pues allá entra Heliodoro a llevarse el tesoro del templo. De hecho, entra pues con prepotencia, ¿no? Con prepotencia. Y se encuentra un ángel a caballo con una armadura de oro, con otros dos ángeles al lado que mientras el caballo del ángel le patea, los otros le pegan latigazos, ¿no? Le pegan una paliza de muerte, literalmente, literalmente. Y es curioso porque ¿cómo nos gustaría que Dios hiciera eso todo el rato? Al prepotente, al castigador, al orgulloso, al que entra, al que humilla, al que le cogiera y le pegara una paliza. Pues a lo mejor Dios podría hacer eso. Si encontrase corazones como los de Onías o el pueblo de Israel en aquel momento, corazones puros y pueblos penitentes, podría, pegar una paliza a nadie, no, pero hacer una manifestación más clara y evidente de su poder. Y luego yo pensaba, rezando esto, ¿no? A lo mejor la paliza me tocaría a mí, ¿eh? Y no al otro, porque Dios ve el corazón, porque Dios ve el corazón. Y a tener en cuenta, porque si no os escandalizaréis, ¿no? Leyendo estas cosas. El objetivo de la paliza no es solo defender el lugar santo, el templo, es la conversión del malvado, del opresor. Dice Ezequiel 33:11, por mi vida, oráculo del Señor Dios, que yo no me complazco en la muerte del malvado, sino en que el malvado se convierta y viva. Ese es el objetivo de la paliza, que se convierta y viva. Y se convierte, pues si lo habéis leído, Heliodoro sí, Heliodoro sí. Pero el verdadero malo no es Heliodoro. Él es el que han mandado allí y ha ido a hacer su trabajo. El verdadero malo tampoco es el rey, es Simón, Simón, el administrador, ¿no? Bueno, pasará como en el Calvario, dos ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. Uno lo aprovecha, otro no lo aprovecha.
Muchos le vieron y creyeron, y los sumos sacerdotes que había allí al pie de la cruz vieron lo mismo y no creyeron. Pero cuando hablamos de estas cosas, de acabar con el enemigo, de patear al enemigo, de eliminar al enemigo, de matar al enemigo, no os vayáis a enemigos externos. El enemigo lo llevamos dentro, nuestros vicios, nuestros pecados. Pues bien, paliza máxima que le pegan al pobre Heliodoro, que lo están dejando entre la vida y la muerte. ¿Y qué hace Onías? Reza por su enemigo. Esto es el Evangelio antes del Evangelio. Porque estamos en una época de ojo por ojo, diente por diente. Y no. Onías, sabiendo que su enemigo ha merecido la muerte por su arrogancia contra Dios y por profanar el lugar santo, intercede por él, reza por el enemigo. Tenemos que rezar por nuestros enemigos. No quiere decir que tengas que rezar desde el cariñico. Pues no, pero reza por tus enemigos, por su conversión. Y ojalá nos diera el Señor un corazón suficientemente puro y grande como para rezar, incluso con cariño, por nuestros enemigos. Me impresionó mucho en el proyecto Raquel, que no sé si conocéis, si no, pues ya os contaré, cómo explican a las madres, madres que después de haber abortado, a veces muchos años después, sufren un síndrome postraumático, empiezan a tener pesadillas, a ver niños por todos lados, a cambiar de carácter, bueno, pues un síndrome postraumático. Entonces, el proyecto Raquel, que es muy bonito, pone a esas mujeres bajo la misericordia y el perdón de Dios para que sepan que Dios les perdona, puedan perdonarse a sí mismas y pedir perdón a sus hijos. Y se les explica que sus hijos, que están sin duda en el cielo, los hijos que ellas abortaron, interceden con amor verdadero por sus madres, que son ellas, ¿no? ¿Te imaginas que intercedan por ti aquellos a los que más daño has hecho? ¿No? ¿Cómo tiene que cambiar eso tu corazón? Bueno, pues por la intercesión, que es uno de los temas importantes de este libro, por la intercesión del sacerdote, del sumo sacerdote Onías, Heliodoro salva la vida. De hecho, el caballero se lo dice, que sepas que te has salvado porque el sumo sacerdote ha orado por ti. Nunca dejéis de orar por los que dicen, encomiéndame, reza por mí. Y no digamos eso de, te encomiendo y luego no lo hagas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si tienes mala cabeza o sabes que luego vas a tener muchas cosas y se te va a olvidar, en el momento en el que recibes esa petición, rezad por mí que me pasa esto, en ese momento le hago una plegaria al Señor. Señor, te pido por ella. Señor, te pido por él. Señor, ten en cuenta que luego rezas más, fenomenal, pero si te comprometes a rezar, que sea verdad. Y si alguien te pide oración, hazlo. Aquí, por la intercesión del sumo sacerdote, Heliodoro salva la vida. Impresionante. ¿Y qué pasa con Heliodoro? Pues lo que pasa con muchos de los conversos del Evangelio también, ¿no? El Antiguo Testamento pasa, en el Evangelio también. Gente sin fe, gente extranjera, gente no judía, que de repente hace unas confesiones preciosas, simples y contundentes de la existencia de Dios y de su amor. Pasará con la samaritana, que va allí al pozo, que está ahí vacilando a Jesús, que es samaritana y además de muchas maneras, ¿verdad? Y por la predicación, por las palabras de la samaritana, viene el pueblo de Samaria a escuchar a Jesús y se convierten. ¿Cómo hablaría aquella mujer, no? O el centurión romano, o el ciego de nacimiento. Bueno, tanto así que Heliodoro, cuando llega donde el rey, le dice, mira, te aseguro, dice, que es como su testimonio de fe, que rodea a aquel lugar una fuerza divina. Aquel lugar es un lugar de Dios, un lugar de gracia. Sigue habiendo lugares de gracia, igual que hay momentos de gracia, igual que hay personas de gracia. Es que he ido a Lourdes o he ido a Tierra Santa, pues ¿qué más dará? Sí y no.
porque con Dios te puedes encontrar en la Tierra Santa por excelencia, que es tu alma, tu corazón, tu interior. Pero aquel lugar en el que el Señor, en que los apóstoles han estado, aquel lugar tiene gracias especiales que otros lugares no tienen. Entonces si no voy, si no vas, no pasa nada. Pero son lugares de gracia, de especial presencia de Dios. Y pasa con otros muchos lugares de peregrinación, que son lugares de gracia donde Dios se derrama de una manera singular, ¿no? Es muy gracioso el testimonio de Heliodoro, le dice al rey, mira, si tienes un enemigo, mándalo ahí, ya verás, a ver cómo te lo devuelven, ¿no? En un frasco. En un frasco. Pues el mismo Dios que tiene en los cielos su morada, vela y protege aquel lugar. Qué bonito, qué bonito. ¿Y cuál es ese lugar de gracia hoy? Ese lugar que el Señor protege y por el que vela. Pues tú y yo somos templo de Dios por el bautismo, sacerdotes, profetas y reyes. Somos su hogar, donde Él vive. Por eso puedo llamar a Dios Padre. Por eso puedo, en el silencio de la noche, recogerme en mi interior y hablar sin decir palabras, porque el Señor habita dentro de mí. Bueno, muy bonito. Si habéis seguido leyendo el capítulo 4 y el capítulo 5, es, después de una cosa tan bonita, un desastre, ¿no? Hemos visto lo que pasaba, ¿no? Sacerdote Onías, está Seleuco como rey, sumo sacerdote Onías, un hombre ejemplar, y el administrador Simón, un canalla, un canalla. ¿Qué es lo que va a pasar con todo esto? Simón el administrador va a ir a decirle al rey que Onías tenía un complot y que fue Onías el que pegó la paliza a su soldado. Pero que no, hombre, que el propio Heliodoro ha ido contando lo que pasó. Pero Simón es perverso, Simón es perverso. ¿Y qué ocurre? Sumo sacerdote Onías tiene un hermano que se llama Jasón, ¿vale? Y que le quita el sumo sacerdocio, paga por el sumo sacerdocio y se queda con el sumo sacerdocio. Esto es gravísimo. Y manda con el dinero a Menelao. Menelao es hermano de Simón, el administrador. ¿Qué hace Menelao? Decir, sí, me mandas con el dinero y te has quedado tú de sumo sacerdote, pues voy a pagar un poco más, te echo también a ti y me quedo yo con el sumo sacerdocio. ¿Qué os parece? Otra vez las mismas trampas. Ya está aquí de rey Antíoco IV Epifanes, ¿no? Os he puesto ahí, lo que pasó volverá a pasar, lo que ocurrió volverá a ocurrir. Es del Eclesiastés, nada hay nuevo bajo el sol, ¿no? Mentiras, represión, asesinatos, todo lo que vamos a leer del helenismo lo tenemos a la puerta de casa, ¿no? Crueldad. Y fijaos además, que os lo he puesto ahí, esta crueldad extrema no viene de un pueblo salvaje. Vamos a ver, Grecia, cuna de la filosofía, de la anatomía. Ser culto no quiere decir ser exquisito, se puede ser un salvaje con mucha cultura. Bueno, pues ¿qué nos encontramos? Con que el pueblo va a ser castigado por aquellos a los que imitaban y a los que querían parecerse en todo. Y ellos te van a maltratar. Bueno, saquean el templo, quitan a Dios, y uno de los principales motivos que tienen de imposición cultural es el tema de la alimentación. La alimentación no es como ya está. La alimentación, mucho cuidado con esto, es una cosa bonita, buena y necesaria que Dios nos ha concedido, el comer, ¿verdad? Pues puede ser utilizado por la potencia del mal para la idolatría. De hecho, fue un gran problema. No se adaptaban al mundo helenístico y uno de los principales problemas era la alimentación. No comemos cerdo, no sacrificamos comidas a otros dioses. Cuidado, que la alimentación sigue hoy en día siendo una imposición de la idolatría.
a tu propio cuerpo, a la naturaleza, y cada vez te encuentras con más gente de, ay, sí, muy bien, toma el aceite de oliva, no, 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 qué veneno. 5 años después, oro líquido, ahora no sé qué, no comas esto porque se oxida. Vamos a ver, vamos a poner a Dios en el centro y luego comemos lo que haya. Comemos lo que haya. Que esa idolatría cultural que estamos pasando de, pues eso, de culto al propio cuerpo, a la salud, a no morir, se nos quitan muchas tonterías cuando nos vamos de misiones y vemos que la gente come el que come una vez al día. Y que lo que nosotros, como cristianos devotos, llamamos ayunar, el Viernes Santo y el miércoles de ceniza, es lo que la mayor parte del planeta llamaría comer, ¿no? No hay nuevo nada bajo el sol, las mismas mentiras, las mismas prevaricaciones, las mismas faltas de fidelidad. Pero no es eso lo que nos está diciendo el libro de los Macabeos, sino todo lo contrario. Sí hay algo siempre nuevo bajo el sol. Aquellos que, como Judas Macabeo y los suyos, son capaces de una fidelidad grande siendo almas pequeñas. Y eso va a ser lo que veamos en los siguientes capítulos, ¿vale? Así que nada, aquí lo dejamos y el próximo día seguiremos, hemos visto hasta el 5, seguiremos con el capítulo 6, que nos va a contar el martirio de Eleazar, ¿vale? Pues le pedimos al Señor que nos guarde en esta noche, que guarde a aquellos a los que queremos, que por nuestro amor, que por nuestra oración e intercesión el Señor pueda abrir a expuerta su bendición sobre el mundo que nos rodea. Amén.